para que podamos encontrar el término general a sub n para la secuencia geométrica donde un sub 5 es igual a 2, y un sub 8 es igual a 2 dividido por 27. Mirando las fórmulas a continuación, tenga en cuenta que para encontrar la fórmula para un sub n, necesitamos un sub 1, el primer término y la razón común r. En este caso tampoco podemos usar esta fórmula para r porque no tenemos dos términos consecutivos en la secuencia. Entonces se nos dio que un sub 5 es igual a 2, y un sub 8 es igual a 2,27. Y la fórmula para un sub n es un sub n igual a un sub 1 vez r elevado a la potencia de n-1. En este video, mostraremos el método de pretender que un sub 5 es un sub 1 que nos permitirá determinar la relación común r. Así que pretendemos que un sub 5 es un sub 1. Dado que 5 menos 4 es igual a 1, también podemos pretender que un sub 8 es igual a un sub 8 menos 4, que sería un sub 4. Entonces, temporalmente, dejaremos que un sub 1 sea igual a 2, y un sub 4 igual a 2,27, lo que nos permitirá encontrar la razón común r, y luego volveremos y encontraremos el verdadero 1 sub. Entonces, si sustituimos 27 de febrero por una sub n, esto significa que n es igual a 4 en la ecuación, lo que nos da 2,27 es igual a un sub 1, que es 2 veces r, lo desconocido. Elevado a la potencia de n-1, que es 4 menos 1, lo que da un exponente de 3. Ahora, para resolver r, normalmente dividiríamos entre 2, pero tenemos una fracción en el lado izquierdo, así que multipliquemos por 1 2 en su lugar. 1 2 veces 2 es igual a 1. El lado derecho se simplifica a r al cubo. En el lado izquierdo, observe que tenemos un factor común de 2 entre el numerador y el denominador. Hay 1, 2 y 2, aquí y aquí. El lado izquierdo se simplifica a 1,27. Y ahora para resolver por r, necesitas deshacer el cubo tomando la raíz cúbica de ambos lados, mientras elevas ambos lados a la potencia de 1,3. Tomemos la raíz cúbica de ambos lados. La raíz cúbica de r al cubo es r, y la raíz cúbica de 1,27 es 1,3. Porque 1 es igual a 1 al cubo, y 27 es igual a 3 al cubo. Si lo necesitáramos, podríamos verificar esto en la calculadora. Si presiona matemáticas y luego el número 4, aparece la raíz cúbica y luego 1 dividido entre 27 ingrese y luego matemática, ingrese, para convertir nuevamente a una fracción. Ahora que sabemos que r es igual a 1,3, sustituiremos 1,3 por r en nuestra ecuación por una sub n. Ahora sabemos que una sub n es igual a una sub 1 vez 1,3 elevada a la potencia de n-1. Y sigamos adelante y encontremos uno secundario. Usando el a sub 5 es igual a 2. Así que sustituiremos 2 por una sub ni 5 por n. De la sustitución nos da la ecuación 2 iguales a un sub 1 multiplicado por 1,3 a la potencia de 5 menos 1. Lo que nos da 1,3 al cuarto. Lo que nos da 2 es igual a un sub 1 1,3 elevado a la cuarta potencia es igual a 1 dividido entre 81 o 1,81. Y ahora para resolver un sub 1 multiplicamos ambos lados por 81. Observe en el lado derecho que los 81 se simplifican a 1, dándonos solo un sub 1 por 1, que es un sub 1. En el lado izquierdo tenemos 81 por 2, lo que equivale a 162. Ahora que hemos encontrado r sub, conocemos la fórmula para un sub n. Un sub n es igual a un sub, que es 162 veces r elevado a la potencia de n-1. Que es 1,3 elevado a la potencia de n-1. Antes de irnos, verifiquemos que esta fórmula nos da un sub 5 y un sub 8 correctamente. Cuando n es 5, un sub 5 es igual a 162 veces 1,3, elevado a la potencia de 5 menos 1. Lo que nos da un exponente de 4 enter. Lo que nos da 2. También verifiquemos un sub 8. Solo podemos presionar segundo, ingresar y simplemente cambiar el exponente de 4 a 8 menos 1, que es 7.
Convirtiendo a una fracción, presionamos más, Enter, que verifica que nuestra fórmula para una sub n funcione. Espero que hayas encontrado esto útil.